importante es que logremos inspirar a las demás personas a generar este cambio, a ser partícipes de este cambio, a apoyar este cambio y ser parte de esta transformación. Cuando las personas se sienten inspiradas y conectadas con lo que están haciendo desde un punto de vista emocional, es más fácil que se puedan comprometer con ello y puedan llegar hasta el final. Por eso les decía que hay que ser muy claros con las expectativas, porque cuando las expectativas se empiezan a romper, pues también esta convicción se empieza a desquebrajar. Y entonces eso propicia que la gente se desmotive. Por eso es fundamental tener una comunicación muy clara y muy transparente durante todo el proceso de cambio. Hacerles saber a las personas qué esperamos de ellas y que las personas también sepan qué esperar de las demás personas involucradas. Es muy importante poder identificar la frustración en las personas durante todo el proceso. Es muy, muy importante involucrarnos y ser parte de este proceso y no solo ser parte de él, sino ser el referente del cambio, que nosotros a través del ejemplo podamos inspirar a las demás personas, a las demás áreas, a los demás equipos de trabajo a realizar los cambios que necesiten. A lo mejor no necesitan un cambio como el que nosotros estamos proponiendo, pero a lo mejor esta motivación que nuestro equipo de trabajo puede mostrar al realizar una transformación puede inspirar a otros equipos a también realizar las transformaciones que necesitan. Pero esto solo se logra si las personas tienen la convicción de hacerlo, y esa convicción viene de la inspiración, de la motivación, de estar conectados con lo que están haciendo, con los valores de lo que estamos haciendo. A mí me ocurrió hace poco que me decían, es que tu trabajo nos hace ganar millones de pesos. Y yo decía, bueno, pues qué bien que mi trabajo hace que ganemos millones de pesos, pero eso no me movía a nivel emocional. En cambio, mi director de proyecto nos dijo a todos, es que lo que estamos haciendo va a generar que millones de personas tengan acceso a la educación y podamos democratizar la educación y tal. Y entonces dije, bueno, entonces mi trabajo va a impactar a millones de personas y no nada más va a impactar a millones de personas, sino que además va a ayudar a democratizar la educación. Eso es algo con lo que yo me puedo sentir conectada, algo que a mí me motiva, algo que a mí me hace levantarme contenta a trabajar todas las mañanas. Ese tipo de motivadores son los que buscamos. Esa es la reacción que queremos generar en nuestros colaboradores y colaboradoras y en todas las personas involucradas en esta transformación. Y eso también, para lograr eso, también es muy importante ser congruente lo que decimos con lo que hacemos. Nosotros podemos decir, es que sí queremos democratizar la educación, pero si en realidad el mensaje principal se enfoca en que queremos ganar dinero, pues a lo mejor no es el más congruente, ¿no? Porque entonces nos vamos a enfocar a ganar dinero y aunque pareciera que los dos objetivos van juntos, pues la verdad es que la manera de llegar a ambos objetivos es distinta. Y eso pues también puede empezar a desmotivar a las personas si el discurso no es congruente. Por eso también es muy importante estar abiertos al feedback constante, a la retroalimentación, a brindarlo como a que nos lo den. Y este feedback tiene que ver, esta retroalimentación tiene que ver también con cómo percibimos este cambio, si encontramos de pronto algo que no nos está haciendo sentido, si a lo mejor pensamos que las cosas se pueden hacer un poco diferentes y todavía tenemos tiempo de pivotear algo y discutirlo con el equipo. Pues es muy importante mantener la comunicación entre todos los miembros, entre todas las personas involucradas en esta gestión del cambio, para poder saber que vamos más que en la dirección correcta, en la dirección que nosotros habíamos planificado. Nuevamente, insisto, es importante que todo el equipo esté alineado en cuanto al objetivo y cómo vamos a llegar a este objetivo. De repente puede ser que encontremos mejores maneras y se vale cambiar, se vale pivotear, pero todos tenemos que estar enterados y todos tenemos que estar de acuerdo. Por lo menos debe haber algún tipo de consenso cuando queramos hacer un cambio en este proceso.
También debemos de, muchas veces, yo me he encontrado que hay equipos a los que se les dificulta seguir y establecer métricas, que les falta consistencia, que no son disciplinados en capturar estos datos, etcétera. Entonces es muy importante también motivarles a usar estas métricas, en cómo eso nos va a beneficiar tanto como equipos como como individuos también, en cuanto a que con estas métricas podemos también justificar nuestros tiempos, nuestro nivel de productividad, cómo vamos avanzando durante este proceso. Y también ahí podemos empezar a aislar datos y ver en qué momentos tuvimos a lo mejor el menor desempeño o el mejor desempeño y entonces empezar también a mirar por qué fue lo que funcionó y empezar a replicar y escalar, como nos comentaba Mauricio. También sucede mucho, es común y es normal que regresemos a los viejos hábitos, que presentemos como equipo, como personas, nos cansemos y queramos retomar la vieja manera de hacer las cosas. Aquí mi recomendación es no regañar, no castigar a las personas o no enviar un mensaje negativo con respecto a esto. Más bien hay que hacernos conscientes y hacerles conscientes al equipo, a las áreas, a las personas que estamos volviendo a las viejas maneras y que recordemos nuevamente por qué estamos en este proceso de cambio y que recordemos qué pasa si no nos movemos a este ritmo, si no cambiamos de dirección, si nos quedamos con las viejas maneras. Hay muchos ejemplos de empresas que pues se han quedado en el camino, incluso empresas muy sólidas en su momento, como Kodak, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de innovar en la fotografía digital, pero por temor a perder sus ganancias que provenían de insumos de la fotografía de manera tradicional, pues no le invirtieron a la innovación tecnológica con la fotografía digital y entonces alguien más les comió el mandado y entonces, bueno, de todos modos, la industria se mueve, el mercado se mueve y a nosotros nos guste o no, queramos o no, eh, pues la sociedad y la tecnología se va a seguir desarrollando. Y pues si seguimos aferrados a las viejas maneras de hacer las cosas, lo que va a pasar es que los que nos quedamos atrás vamos a ser nosotros y otras personas van a ser las que van a innovar y otras personas son las que se van a llevar ese pedazo de pastel que nosotros podríamos estar aprovechando. Entonces es muy importante que cuando empecemos a notar esta tendencia de que estamos regresando a los viejos hábitos, detenernos, aprovechar y tener una sesión de retroalimentación o una retrospectiva y entonces recordarnos por qué estamos en este camino de cambio y recuperar la motivación y recuperar la inspiración. Y si notamos que lo que sucede es que se están desmotivando algunas personas, que se están bajando del barco, identifiquemos por qué. Nuevamente regresamos al primer punto, identificamos la frustración, buscamos inspirar, buscamos los motivadores, buscamos nuevamente el discurso congruente y entonces volvemos al buen camino, al camino que nosotros elegimos. Entonces, ya que nosotros establecimos nuestras frustraciones, ¿qué tanto depende de nosotros poderlas, poder arreglar o poder implementar un cambio con respecto a esto? No. Ya que vimos, ya que analizamos si tenemos aliados, si tenemos documentación, quién nos puede proporcionar esta documentación, si tenemos referentes, etcétera, pues tenemos que plantear por lo menos 3 métricas que podamos ir midiendo y dando seguimiento durante todo el proceso de cambio y plantear por lo menos un indicador que nos va a definir si el experimento funcionó o no, si tuvimos éxito en este proceso de cambio o no, cómo se va a mirar, cómo vamos a definir si funcionó o no funcionó. Entonces es muy importante que podamos tener esa visibilidad porque ese va a ser nuestra estrella norte para poder implementar este cambio y que podamos demostrar también, podamos tener la evidencia de si las cosas funcionaron o no funcionaron y de qué manera funcionaron y de qué manera fallaron, si es que fallaron.
Entonces, pues es muy importante medir, 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 medir. La cuestión sobre la resistencia al cambio muchas veces tiene que ver con la ignorancia con respecto a por qué nosotros presentamos esta resistencia. Al igual que como les mencionaba cuando hablábamos de cómo se ve una situación en la que necesitamos cambiar, que es cuando ya nos está llegando el agua al cuello y estamos teniendo fuga de dinero o fallas en la productividad o fallas en la ejecución de los proyectos y tal, y es la punta del iceberg. La resistencia al cambio, el decir, no estoy convencido, no creo que esto vaya a funcionar y no quiero hacer cosas para cambiar, es la punta del iceberg, porque en realidad abajo de eso, y también fue algo que mencionó Mauricio anteriormente, pues vienen muchísimos miedos, miedo a la pérdida de control, miedo a la pérdida de poder, miedo a perder una posición de confort muchas veces también. Entonces es muy importante entender esta íntima naturaleza de la resistencia de la que habla esta frase para entonces saber cómo lidiar con ella. No es la resistencia en sí, es todo lo que se va a mover en las personas que les va a hacer resistirse a estos cambios que estamos proponiendo o adoptar estas nuevas prácticas o estos nuevos procesos. ¿Qué les va a representar a estas personas? El cambio siempre es retador. Entonces es normal que nos dé miedo cambiar. Es normal que nos empecemos a sentir insuficientes, que nos empecemos a sentir desactualizados, obsoletos a veces, ¿no? En una palabra muy fuerte. Y entonces, pues eso nos haga sentir aversión por este cambio, por estas nuevas propuestas o por la nueva innovación o por los avances tecnológicos, por ejemplo. Sin embargo, como les decía, lo mismo que pasa con las empresas pasa con las personas. Las empresas van a seguir evolucionando, lo van a tener que hacer, les guste o no, quienes no estén prestas a llevar a cabo estas transformaciones y esta innovación se van a quedar en el camino. Las personas igual. La industria, el mercado demanda unas ciertas habilidades, unas ciertas herramientas y conocimientos que si nosotros nos negamos a adoptar, no sé, porque a lo mejor no nos gusta la tecnología o se nos dificulta aprender idiomas o, en fin, tenemos una serie de creencias limitantes que nos hacen pensar que no vamos a ser capaces o que no queremos realizar esos cambios en nosotras, en nosotros mismos, pues lo que va a pasar es que nos vamos a ir rezagando y en vez de poder acceder a más y mejores empleos, lo que va a suceder es que cada vez nuestro campo de acción va a ser más limitado y peor pagado. Entonces, es muy importante, y eso se va a ver reflejado muy pronto, ya se está viendo reflejado, por ejemplo, en posiciones que tienen que ver con procesos muy repetitivos y muy operativos. De ahí que las personas de repente le tienen miedo a las máquinas y dicen, no, es que las máquinas nos va a quitar el trabajo. No, lo que te va a quitar es ese tedio de hacer cosas repetitivas que una máquina puede hacer. Lo que tú tienes que hacer en lo que los seres humanos no somos sustituibles es en la creatividad, en la estrategia, en el conocimiento, entendimiento y empatía hacia las demás personas y sus necesidades. Ahí es donde entonces tenemos que desarrollar nuestras habilidades, no en herramientas o en procesos que esperamos que no cambien y que se queden así por décadas. Eso ya no va a suceder. Ya las transformaciones tecnológicas se llevan a cabo por lo menos cada 6 meses, cada 3 meses. Cada año damos saltos impresionantes en cuanto a tecnología esos saltos en la tecnología también van acompañados de saltos e innovaciones en los procesos, en la manera de trabajar y en la manera en la que nos relacionamos en el trabajo. Simplemente el trabajo remoto que antes era visto con mucha
con mucho escepticismo y mucha desconfianza por parte de muchas empresas, pues ahorita ya es la norma, la realidad en diferentes trabajos que se pueden realizar remotos. Todo lo que se pueda realizar remoto se va a hacer remoto y se va a continuar haciendo remoto. Es una es un despropósito pensar que las personas que pueden trabajar de manera remota van a regresar a las oficinas. Eso no va a suceder. Sin embargo, lo que sí va a pasar es que van a generarse nuevas herramientas, nuevas dinámicas de interacción entre las personas y las maneras de trabajar van a ser distintas. Entonces nosotros, nosotras nos debemos, nos podemos, nos tenemos que capacitar para seguir respondiendo a estas necesidades y a estos cambios y estas innovaciones.